Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales, un cordial saludo. Para todas las personas que nos escuchan a través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, damos la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes a todos. Gracias por tomar la decisión de estar aquí, de escucharnos. A todos los que conformamos Busco en Ti, cada uno trae la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para ti, para nosotros también los que la exponemos. Así que te felicito porque si tú estás tomando la decisión de hoy escucharnos, es porque no quieres estancarte en tu vida, porque estás siendo convencido que donde estás no es el final y que hay algo más para ti en esta vida y que justamente es lo que vamos a ver en nuestro segundo congreso, que por qué estás en esta tierra, cuál es el propósito en tu vida. Así que si tú todavía estás dudando en asistir, te invito a que no le permitas a este gigante de la duda, hablando de este segmento de Venciendo Gigantes, no le permitas al gigante de la duda asistir, o no asistir, porque él siempre va a querer que no asistas, él siempre va a querer que no escuches. Así que justamente por eso amo lo que el Señor ha querido hablar en estos tiempos para cada uno de nosotros. Y les comentaba la semana pasada que por el momento lo que Dios está marcando en este segmento de Venciendo Gigantes es, pues ya conocimos, les estaba yo diciendo que eran 41 gigantes de los que ya hemos hablado, con más títulos, pero gigantes en específicos llevamos 41 y que sé que todavía hay más, pero lo que ahora Dios está marcando es que hablemos de cómo poder todavía con mayor razón vencerlos, porque dice que tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos, ¿no? Dice la palabra. Y el tomar nuestra cruz cada día es porque día a día vamos a tener esa lucha con nuestra carne de le hago caso al gigante o le hago caso a Dios, este, dejo que llegue la tentación o sigo caminando con Dios. Por eso día a día tenemos que llevar nuestra carne a que muera, y justamente por eso el título es Morir para Vivir, porque vamos a hablar sobre eso. Porque mientras tú y yo tengamos viva nuestra carne, pero no nuestro espíritu, pero no estemos siendo crucificados junto con Cristo, pero que todavía los deseos de mi carne son más latientes y sean mayores a lo que Cristo habla y a lo que Cristo quiere, entonces siempre vamos a estar luchando con los gigantes. Yo les decía la semana pasada, ¿quieres ya dejar de luchar contra los gigantes? eh, no es que ya desaparezcan, porque el diablo dice que no, siempre va a ser como león rugiente buscando a quien devorar. Ellos no van a desaparecer. Lo que va a cambiar es que tu lucha, y eso es lo que yo quiero que puedas entender el día de hoy, es que tu lucha no es contra carne ni sangre, que tu lucha no es estarte desgastando con los gigantes, el gigante de la duda, el gigante del enojo, el gigante de la envidia, porque eso no es vivir, eso más bien estamos muertos, estamos en esta tierra, pues muertos, porque eso no te lleva a vivir en la vida que Cristo quiere para ti y para mí. Estamos viviendo, entre comillas, pero la realidad es que estamos muertos, porque el pecado, acuérdate que si nosotros permitimos que el gigante de la envidia, el gigante de los celos, el gigante de vicios, todo eso nos lleva al pecado. Entonces eso es estar muertos espiritualmente. Entonces, parte de morir para vivir, perdón, es justamente esto, que tú ya des otro paso. Ok, ya conocí 41 gigantes, pero ya no me puedo quedar solamente en conocerlos,
porque ¿de qué te va a servir conocerlos si no vas a saber cómo vencerlos? En cada gigante yo te decía, ve con Dios, él te va a ayudar, pero la pregunta del millón, como decimos muchos, es cómo verdaderamente puedo dar ese giro de 360 grados en donde yo diga, es que ya me cansé de enojarme con mi esposo, de enojarme con mis hijos. ¿Por qué siempre tengo esta lucha con el gigante del enojo? Porque lo quiero hacer bien las cosas y no puedo. ¿Por qué siempre estoy luchando con eso? ¿Por qué siempre tengo envidia? ¿Por qué no ha salido la amargura de mi corazón? ¿Por qué soy impaciente? ¿Por qué me gusta el chisme? Muchas cosas, si tú te las has preguntado el por qué vivo en depresión, por qué me ofendo de todo, por qué le echo la culpa siempre a alguien y estás siempre luchando con estos gigantes, no te pierdas estos programas, porque de verdad, cuando Dios empezó a hablar a mi corazón, créeme, créeme que ha sido un alivio, ha sido un ungüento, estas palabras que Dios ha hablado a mi corazón, y yo se las he transmitido a mi esposo, él también ha aprendido otras, y entonces lo que era para nosotros el enojo en nuestro matrimonio, este gigante del enojo, este gigante del orgullo, lo comenté la semana pasada, de verdad es que cuando se quiere presentar, mira, nosotros simplemente paramos, nosotros sabemos que tenemos libre albedrío de elegir, pero que también tenemos el poder de dejar o no dejar que entre en nuestra mente estos dos gigantes. Y lo hemos logrado a través de morir. Y ahora estamos viviendo. Ahora, ¿qué es morir? Lo leíamos justamente en Colosenses 3:1. Dice, sí, pues han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el 3:5, hagan morir, y fíjate, habla del morir, pero morir que sabemos que no es algo físico, sino que tenemos que hacer morir en nuestra carne. Nuestra carne busca lo que estos gigantes quieren. Nuestra carne busca y desea, anhela lo que el diablo siempre quiere, ¿no? Que nos lleve a que él pueda hurtar, matar y destruir los propósitos, destruir nuestra vida, destruir todo. Y dice en el 5, entonces hagan morir pues lo terrenal en ustedes y habla de varios gigantes. Entonces, hagan morir para que estos gigantes no lleguen a su vida. Y habla de algunos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros, clases anteriores hablábamos de que o somos hijos del príncipe de la mentira o somos hijos de Dios. Y aquí habla de hijos de desobediencia, hijos que no están siendo obedientes a lo que habla Dios en su palabra. Entonces dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, y vuelve a mencionar más gigantes: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas que salen de su boca. Y otro gigante más: no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí no se trata solamente de que tú puedas leer, sino vivir lo que lees. Tus hechos son los que van a ir haciendo que tú avances y puedas derrotar a cada gigante. Si soldados se quedaran nada más esperando a que los ataquen, totalmente morirían. Pero los soldados van hacia el frente, van dando pasos, van enfrentando, van decididos a vencer, van con un escudo, con
con espada. Acuérdate que eso viene en la palabra, la armadura de Dios. Van hacia adelante, van empujando, van avanzando, porque ellos saben que si se quedan a esperar, que si se quedan nada más acorralados, van a morir. Entonces, aquí tus hechos son los que te van a ir haciendo que avances porque llevas la palabra, porque llevas el escudo de la fe, porque vas con tu casco, llevas esa armadura que ya Cristo nos proporcionó. Entonces, aquí te puedo hablar de un ejemplo de la semilla. La semilla cuando deja de ser semilla es porque uno es plantado. Una vez que es plantada esta semilla, es plantada, pero también es sepultada abajo de la tierra, que esto nos lleva a que también nuestra carne tiene que ser sepultada. Mi viejo hombre tiene que ser sepultado como esta semilla, abajo de la tierra. Cuando una persona muere, no lo dejan nada más así en la intemperie, lo tienen que sepultar. Entonces, una vez que tú estás siendo sepultado, tienes que tener agua para que esa semilla logre su cometido de ser transformada, haciendo una referencia, tu carne es la semilla, entonces esta tiene que ser transformada, entonces es sepultada, y una vez que es sepultada, dice que tiene que, para que lleve a cabo su transformación, tiene que tener agua. ¿Y quién es el agua de vida eterna? Cristo. Si tú no te llenas de Cristo, si tú no tienes esa agua que te está nutriendo, que te está hidratando, entonces esa semilla va a morir. Pero va a morir y no va a tener una transformación, simplemente va a morir. Pero fíjate aquí, aunque el título es Morir para vivir, hay otra etapa que tenemos que hacer. Y esta es así. Entonces, una vez que está con el agüita y esa semilla está, le están rociando agua, también tiene que tener un buen ambiente, un buen solecito, la luz, airecito, eso también tiene mucho que ver. Pero una vez que esta semilla tiene que tener una transformación, entonces esta semilla muere. Esta semilla es transformada, ya no es la semilla. En ese momento le empieza a salir una raíz, en ese momento es quebrada, es abierta esta semilla, deja de existir, está muerta, y entonces viene algo que es un renacer. Ahora está naciendo algo nuevo, y en ese momento está naciendo una raíz para que después de esa raíz empiece a salir el tallo, y ese tallo crezca, la planta crezca, y sabemos que genera una planta, esa planta luego se vuelve árbol y el árbol da frutos, que al final es lo que tenemos que dar, frutos del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo bien interesante que he aprendido. No basta con morir. Lo que sigue es resucitar, ser transformado. Porque si tú nada más te quedas sepultado, y ahí va a ser tu condición siempre, sepultado, pero no hay nada más, no hay vida en ti. Está muerto espiritualmente. Entonces, tienes que ser resucitado para entonces vivir. ¿Vivir cómo? Vivir como vivía antes. Nos ponían un ejemplo muy básico una vez en un tema y nos decían, cuando el gusano hace su etapa de metamorfosis, el gusano se mete pues a su capullo y es transformado y da vida, ese gusanito tiene que ahí ser transformado y da vida a una mariposa. Y decía, y esta mariposa, la pregunta es, ¿vuelve a ser gusano o sigue siendo mariposa y muere como mariposa? Entonces es real, ya no vuelve a su antigua manera de vivir,
es transformada para ahora ser una mariposa y va a morir siendo mariposa, no va a regresar a ser gusanito. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer, tenemos que morir día a día nuestra carne para ser sepultado. Es como cuando tú, si ya te bautizaron, es lo mismo. Te acuestan para que en ese momento, cuando te sacan, estás siendo resucitado, pero te tienen que sepultar y cuando subes, entonces estás siendo una nueva persona. Ahora, eso es simbólico, no quiere decir que es magia y que ya en el momento ya tú eres una nueva persona. Quisiéramos que fuera magia, pero conlleva una responsabilidad, conlleva pasos, conlleva una decisión sobre todo, el que tú digas, ya no puedo seguir viviendo y estar siempre con este tipo de ataques de los gigantes. Imagínate que el pueblo de Israel hubiera estado viviendo con este gigante Goliat el resto de su vida. O sea, si no hubiera llegado David, yo no sé qué hubiera pasado. Pero así parece que estamos, que no hay un David que nos rescate y entonces, porque acuérdate que David es simbología de Cristo, entonces si pareciera que no existe Cristo y que nadie nos puede librar de los gigantes y entonces yo sigo viviendo con necedad, sigo viviendo en cobardía, en soberbia, en deudas, me sigo comparando con la gente, sigo teniendo orgullo, me cuesta trabajo reconocer y sigues viviendo en esa actitud, entonces sigues estando muerto. No estás siendo o no estás teniendo la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? La mente de Cristo está viva. La mente de Cristo no está muerta. Y vamos a verlo en Romanos 8, 8:4, y dice, para que en la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, que son todos estos gigantes, están ahí en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque no has muerto, porque no hemos muerto, no hemos sido sepultados, no hemos resucitado juntamente con Cristo, como lo leíamos en Colosenses. Entonces dice, para los que son de la carne, piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, los que tienen la mente de Cristo, porque la mente de Cristo vive en el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Te das cuenta que la misma Biblia te lo vuelve a repetir? El que tú estés viviendo y luchando, o más bien permitiéndole a estos gigantes que vivan dentro de ti, entonces estás como un zombie muerto. Digo, no existe, ¿no? Pero haciendo referencia a las películas que vemos, son muertos vivientes, ¿no? Que le dicen, así parece que estamos viviendo, pero muertos, porque no estamos teniendo la mente de Cristo, que la mente de Cristo está viva porque vive en el Espíritu. Entonces dice que porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿No te encantaría vivir en vida y en paz? Que tu casa esté armónica, que tu relación con tu esposo, con tu esposa, parezca ahora sí el cuento de Walt Disney. Sabemos que va a haber desacuerdos, pero mientras no dejes que ningún gigante entre y que tú tengas la mente de Cristo que es viva y esa mentalidad te lleva a vivir en vida y en paz, créeme que te vas hasta volver a enamorar de tu esposo y de tu esposa y vas a comprender entonces qué es el amor, qué es el matrimonio, igual con tus hijos, con tus parientes, en tu trabajo. Es que hasta cuando vas manejando y cualquier cosa te enoja, es porque entonces no has muerto a tu carne quiere explotar, tu carne quiere enojarse, tu carne quiere humillar, quiere gritar, quiere ofender, quiere, solo porque te tocaron el claxon, solo porque se te atravesó el carro. Eso no es la mente de Cristo. La mente de Cristo es pensar como Cristo pensaba.
Y créeme que no es nada de esto, porque él no permitía que, aunque vino como humano, él no pensaba como eso, porque él tenía bien claro que su mente no podía permitir esas cosas que nosotros sí permitimos. Por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Tú quieres ser enemigo de Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es bien, bien tremendo. Si tú y yo estamos dejando que estos gigantes estén aquí, les estás abriendo la puerta, dice que entonces no vamos a agradar a Dios y que vamos a estar en enemistad contra Dios, porque obviamente vamos a hacer lo que ellos nos piden, vamos a ser esclavos de estos gigantes y no voy a hacer lo que Cristo me dice aquí, que ame a mi prójimo, que ame a Dios en primer lugar, que perdone, todo eso, todo eso que encontramos en la palabra y que es lo que tenemos que tener en nuestra mente llena. Entonces, qué triste que tú y yo no agrademos a Dios. Qué triste que por dejar que los gigantes entren a nuestra vida, seamos enemigos de Dios. Mas ustedes, dicen el 9, no vivan según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, vive aquí, vive en tu corazón, entonces el Espíritu de Dios va a estar con él. Y si no, dice aquí la palabra, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y entonces, ¿qué pasa con esa identidad que él nos está hablando? Nos habló en el primer congreso, vamos a volverlo a hablar en el segundo congreso. Esa identidad, ¿de qué te va a servir que te digan que eres hijo de Dios si no quieres hacer lo que un hijo de Dios hace? Y quieres estar en enemistad y quieres estar en contra de Dios. Eso no nos hace hijos de Dios. Entonces, cuando ponemos la mente en el Espíritu, vamos a morir nuestra carne. Hay una sepultura que no debe de revivir. Por eso día a día, dice la palabra. Diario. ¿Por qué? Porque diario el diablo y los gigantes te quieren atacar. Entonces tu responsabilidad y la mía es que también diario tú agarras tu carne, la lleves día a día a esa cruz en donde se vuelva a morir y entonces sigas viviendo conforme Cristo quiere que vivas, la mente de Cristo, no la mente tuya, no la mente mía, no la mente de fulanito, de mi papá ni de mi mamá, que nos dice odia, no perdones. Es que esa no es la mente que debemos de tener. Entonces, cuando eso suceda, vamos a experimentar vida, la vida espiritual. Tú y yo tenemos una opción y es elegir. Si queremos seguir teniendo mi mente, porque mi mente va a dejar que estos gigantes entren diario, y no uno, dos, tres, a veces muchos. Tengo el poder, Dios nos ha dejado elegir qué mente queremos, mi mente o la mente de Cristo, que esa mente no deja, porque es la espiritual, esa no va a dejar que estos gigantes entren y que nos gobiernen. Eso es lo que tenemos que hacer, que no nos gobierne. Una mente pasiva, o sea, una mente que no está leyendo la palabra de Dios, una mente que no está orando, va a estar pasiva. ¿Y qué pasa con esa mente pasiva? Esas mentes pasivas no tienen control de lo que piensa. Es por eso que es víctima de mentiras, porque está pasiva, porque cuando alguien está como dormido, no tiene voluntad, está dormido. Y entonces es cuando estos gigantes se van a aprovechar, porque está dormido, está muerto. Y entonces llegan estos, te mienten, se aprovechan, te quieren gobernar
Y entonces las mentes pasivas, las mentes que no están activas en la palabra, que no están activas sirviéndole a Dios, que no están activas escuchando la voz de Dios, todo eso, entonces vamos a ser víctimas de mentiras, impulsos. ¿Qué tal eso de los impulsos? Algo te hacen y luego respondes. Va a ser víctima de lo que va ocurriendo en el día a día. Todo tu día siempre algo se te va a atravesar, algo. Y no vamos a poder, vamos a ser víctima de no poder controlar nuestros pensamientos porque hemos dejado que ellos, estos gigantes, controlen nuestros pensamientos. Y lo peor de todo es que dejamos que Dios ni siquiera entre a nuestros pensamientos. Lo hemos dejado en el olvido. Creemos que Dios está con nosotros, pero si tú piensas en las cosas que a la carne le gusta, créeme, Dios está de lejitos. Mucha gente cree que porque le pide a Dios, eso ya es tener a Dios contigo, pero hace cosas que a la carne les gusta. Entonces yo ahí me pregunto, ¿está contigo Dios o está de lejitos nada más? Está de lejitos como expectante, pero Él no está gobernando tu vida, Él no está en tu vida, no estamos pegados a la vid verdadera. Y la palabra dice que entonces no vamos a tener fruto. Entonces, si esta semilla no muere, si esta semilla no es transformada, si tú y yo no somos transformados, no vamos a dar fruto. Y no vamos a dar fruto porque no estamos teniendo la mente de Cristo, no estamos pegados a la vid. Una y esto pasa cuando tienes tú una mente pasiva, lo que hacemos siempre es culpar todo lo externo, ¿cierto o no? Culpas de, es que fui tentado, es que las tentaciones están muy fuertes, pero es porque tu mente está pasiva, no está leyendo la palabra de Dios, no está siendo obediente, por eso dice Dios, a los desobedientes, no está siendo obediente, no está llevando a cabo la palabra de Dios, está pasiva tu mente y entonces le echas la culpa al enemigo, a los gigantes, es que las tentaciones, es que lo que he vivido desde chiquito, es que yo soy así porque es que tú no sabes lo que yo viví, es que yo soy así porque es que mi esposo me daña, es que yo soy así porque mi esposa me hace, es que yo soy así porque mi jefe, es que y le echas la culpa a medio mundo porque no te haces responsable que la mente no es de ellos, es tuya. Y tú estás permitiendo que estos gigantes gobiernen tu vida y no Dios. Y quiero terminar con estas dos cosas. Tienes que recordar que un mal pensamiento, con que tú dejes que un gigante, cualquiera que este sea, inyecte un mal pensamiento, en ese momento ya quedaste embarazado aquí, en tu pensamiento. Cuando tú quedas embarazada o embarazado, este pensamiento está incubando. Y así como un embarazo normal, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y déjame decirte que cuando crece, va bajando al corazón. Y cuando un bebé ya está a punto, ya está tan crecido que tiene que nacer. Es lo mismo con este pensamiento. Cuando dejas que este gigante te embarace, inyecte ese pensamiento, se va a incubar en tu mente y ese pensamiento va a ir creciendo como un embrión, va creciendo, va bajando al corazón y entonces, ¿qué crees que van a hacer? Porque tiene que nacer algo. Van a hacer el pecado. Un pensamiento incubado va a desarrollar pecado y eso va a bajar al corazón. Y eso es un gran peligro porque entonces lo que fue un pensamiento solamente, cuando llega al corazón y se transforma, va a ser pecado. Entonces va a haber una acción. Entonces yo voy a hacer, yo voy a insultar, yo voy a muchos a matar, yo voy a contestar, a golpear, a hacer todo lo que no tenía que hacer, todo por permitir esto. Y la pregunta con la que te quiero dejar es,
¿En qué debo pensar? Y eso lo vamos a ver la próxima clase, que lo vamos a ver en Filipenses, pero ¿en qué debo de pensar entonces para tener la mente de Cristo? ¿En qué piensa Cristo? ¿Te has preguntado eso para yo saber qué es lo que debo de pensar? Entonces no te lo pierdas, porque la siguiente semana vamos a escuchar en qué debo de pensar para que no permita que estos gigantes entren a mi mente. Que Dios te bendiga y recuerda, día a día, agarra tu cruz y sigue a Cristo. Nos vemos la próxima semana. Chao.